¿Qué impacto ha tenido el neoliberalismo en la pobreza en Colombia? Hoy exploraremos cómo este modelo económico ha afectado la distribución de la riqueza, el empleo y el bienestar social en el país. Analizaremos de cerca las variables clave para entender las implicaciones de las políticas neoliberales en Colombia y la reacción del país frente a estos cambios. Para entender el impacto del neoliberalismo es importante considerar dos enfoques económicos: las teorías ortodoxas como el neoliberalismo y las heterodoxas como el keynesianismo. Las teorías ortodoxas defendidas por economistas como Milton Friedman plantean que el mercado es eficiente por sí mismo y que el Estado debe intervenir lo menos posible. Según esta visión, cuando el mercado tiene libertad para funcionar, se fomenta la competencia, la innovación y el crecimiento. En contraste, las teorías heterodoxas como el keynesianismo sostienen que el mercado no siempre se regula solo. John Keynes defendía que el Estado debe intervenir sobre todo en tiempos de crisis para reducir el desempleo y garantizar una distribución más justa de los recursos. El neoliberalismo también ha sido muy criticado. Joseph Stiglitz, por ejemplo, señala que el modelo neoliberal, al reducir el papel del Estado, aumenta la desigualdad, especialmente en países en desarrollo. David Harvey, otro crítico importante, argumenta que estas políticas concentran la riqueza en manos de unos pocos y limitan el acceso a servicios básicos para la población más vulnerable. Pasemos ahora al análisis de las variables. El índice de Gini en Colombia revela dos periodos clave en la desigualdad de ingresos. El primero, un aumento en 1990 y el segundo, una reducción moderada desde el 2005 en adelante. En la década de 1990 observamos un aumento en el índice, lo cual coincide con la implementación de políticas neoliberales como la privatización y la apertura comercial. Estas políticas iban orientadas hacia el libre mercado, lo cual incrementaron la desigualdad al favorecer a sectores económicamente fuertes, mientras que a la población más vulnerable no se benefició de manera equitativa. Después del 2000 el índice alcanza un punto alto y comienza a disminuir, especialmente en el 2005, como se puede observar. Este descenso puede atribuirse a la implementación de programas sociales como Familias en Acción, que buscaron mitigar la desigualdad. Sin embargo, durante el 2015 y el 2020 se observa una caída significativa en el índice, seguida de un aumento notable. Este comportamiento podría reflejar el impacto de eventos económicos y políticas internas, como ajustes en la política fiscal y cambios en la intervención social. La reciente subida en el índice también sugiere que persisten desafíos estructurales en la distribución del ingreso, posiblemente reflejados por eventos externos como la pandemia del COVID-19, que afectaron de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos. En conjunto, la tendencia del índice Gini durante la década de 1990 y principios del 2000 refleja la crítica de las teorías heterodoxas, que argumentan que la liberación y la reducción de la intervención estatal tienden a beneficiar desproporcionadamente a los sectores más ricos. El descenso observado en la desigualdad después del 2005 subraya la importancia de la intervención estatal para corregir fallas en el mercado y promover una mayor equidad. El Producto Interno Bruto, mayormente conocido como el PIB, mide el total de los bienes y servicios producidos en un país y es un indicador clave del crecimiento económico. De 1960 hasta mediados de los 80, el PIB en Colombia creció de manera sostenida, apoyado por políticas proteccionistas. Sin embargo, en los años 80, en la crisis de la deuda en América Latina, se provocó una desaceleración en este. Ahora, durante el gobierno de César Gaviria, el PIB mostró tasas de crecimiento entre el 4% y el 6%, impulsadas por la apertura económica y las reformas neoliberales. Las políticas fomentaron la integración de Colombia en mercados internacionales, atrayendo la inversión extranjera y fortaleciendo sectores como el carbón y el petróleo. Se debe destacar que el crecimiento más significativo del PIB se dio en la primera década del siglo XXI, alcanzando picos cercanos al 9%. Esto se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez gracias a un entorno macroeconómico más estable y más políticas de seguridad. Teorías ortodoxas consideran que el crecimiento del PIB en los años 90 y principios del 2000 demuestra el éxito de las políticas neoliberales al promover una economía más abierta y más competitiva.
Las teorías heterodoxas sostienen que, aunque hubo un crecimiento económico bastante notorio, esto no garantizó la mejora para toda la población, ya que los índices de desigualdad y pobreza seguían siendo altos. Esto subraya la necesidad de acompañar el crecimiento económico con políticas redistributivas que garanticen que los beneficios lleguen a todos los sectores de la sociedad. Ahora hablemos de la pobreza monetaria. Entre 1980 y 1990, la pobreza monetaria en Colombia disminuyó gracias a una relativa estabilidad económica y políticas de bienestar con intervención estatal. Sin embargo, en la década de 1990, la pobreza aumentó notablemente, como podemos observar, debido a la apertura económica y las reformas neoliberales que, aunque buscaban promover el crecimiento económico, generaron desempleo y mayor desigualdad, afectando especialmente a las clases más vulnerables. Entre los años 2000 y 2015, la pobreza se redujo de forma significativa, tras un pico en el año 2000, como lo podemos observar acá, impulsado por un crecimiento económico sostenido y la implementación de políticas sociales. A partir del 2015 se observó un leve aumento en la pobreza, influenciado por la crisis económica global y la caída de los precios del petróleo. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta los cambios en la metodología de medición de la pobreza, pues han jugado un papel muy importante. Antes de 1997, la medición de la pobreza en Colombia se basaba en comparar el ingreso de los hogares con una línea de pobreza que representaba el costo de una canasta básica. Una metodología con limitaciones, ya que no reflejaba adecuadamente las condiciones de vida ni las diferencias regionales. En 1997 se adoptó un método más integral que mejoró la recolección, análisis de datos y consideró distintos umbrales para áreas rurales y urbanas, ofreciendo una representación más precisa de la realidad socioeconómica de Colombia. Gracias a los cambios en la metodología de la medición de la pobreza en Colombia, esta puede seguir su misma línea que antes de la implementación de las políticas neoliberales. Ahora analizaremos la tasa de desempleo. Durante los años 90 se aplicaron políticas neoliberales, pero muchas industrias locales no pudieron competir con productos importados, lo que llevó al cierre de empresas y más desempleo. Además, en la gráfica muestra un pico a finales de los años 90. El que podemos observar acá, que está relacionado directamente con la crisis de 1999. A partir del año 2001, la economía de Colombia mejoró gracias a un entorno más estable y a un mejor clima de inversión, y sectores como la construcción, el comercio y los servicios crecieron y generaron mucho empleo. Pero entre 2006 y 2015, como podemos observar acá, no hubo ni grandes picos ni grandes caídas, aunque la situación fue bastante inestable por conflictos internos, como por ejemplo el narcotráfico. Finalmente, alrededor del año 2020, la pandemia del COVID-19 provocó un aumento brusco en la tasa de desempleo, como podemos observar acá. En pocas palabras, las reformas de esa época impactaron negativamente al no proteger adecuadamente la industria local. Para concluir, los resultados del neoliberalismo en Colombia han sido mixtos. Por un lado, hubo crecimiento económico y mayor integración de los mercados internacionales, pero también aumentaron la desigualdad y la pobreza. Las reformas neoliberales favorecieron a ciertos sectores de la población, pero en situaciones de pobreza se vio demasiado afectada. Esto demuestra que, aunque el neoliberalismo puede impulsar el crecimiento, es esencial complementarlo con políticas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad. Los programas sociales han sido fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables en Colombia.
En conclusión, para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, Colombia necesita equilibrar la apertura económica con una intervención estatal activa que proteja a los sectores más vulnerables. Así, todos podrán beneficiarse de los avances económicos y sociales. Gracias por ver Corazón Rojo.